¿Cómo les va? Bueno, eh, por estas horas estamos viajando con el grupo que ha aceptado la invitación de Agroeducación y Canal Rural a Estados Unidos. Serán cerca de 70 productores, no solo de Argentina, sino también tendremos productores uruguayos, paraguayos y mexicanos que nos acompañarán en esta gira, en donde podremos ver in situ la situación de los cultivos en Estados Unidos, maíz y soja particularmente, que es hoy por hoy lo que está, junto con Brasil y Rusia, marcando el ritmo del mercado internacional. Así que recibirán los informes seguramente en los próximos días desde allí. En el mercado local, bueno, la actividad sigue siendo muy acotada, pero me parece que así como lo hicimos la semana pasada, cuando un candidato como Javier Milei, que tiene posibilidades de ser presidente en base al resultado que acabamos de ver en las PASO, se manifestó en contra de las negociaciones con Brasil y con China, y advertimos los riesgos que eso implica, y que de alguna manera también significan cierto desconocimiento o cierta reacción intempestiva de los que nos tiene acostumbrada Milei. Me parece que corresponde también hacer una mención ahora al tema de los derechos de exportación. Seguramente en los próximos días, utilizando un trabajo de la Fundación Barbechando, vamos a hablar de esto que proponen los candidatos respecto a los derechos de exportación, mal llamados retenciones. Ojalá algún día se den cuenta que no se puede seguir, todos nos demos cuenta que no podemos seguir hablando de retenciones cuando son derechos a la exportación, y sería incluso más correcto decir impuesto a la producción, porque los derechos a la exportación lo pagan los productores. Indirectamente se lo descuentan los exportadores, que son quienes efectivamente depositan la plata, del precio que le pagan a los productores. También Milei habló de derogar el impuesto inmobiliario. Y acá tenemos que hacer una acotación para que no haya confusión. El impuesto inmobiliario es potestad de las provincias, no es de la nación, por lo tanto un presidente no lo puede derogar. Necesitará el acuerdo de las provincias, a su vez en las provincias el acuerdo de cada uno de los congresos provinciales para derogar el impuesto inmobiliario, de manera que me parece que no va por allí la cosa. Y respecto a los derechos de exportación, yo hace rato que lo dije y lo vengo sosteniendo y lo demuestro con datos, que esto de reemplazarlo por el impuesto a las ganancias o tomar a cuenta el impuesto a las ganancias es una ilusión óptica, si quieren lo podemos decir, es una aseveración que hacen aquellos que no se han tomado el trabajo de mirar detenidamente cómo es la estructura tributaria de la Argentina y cómo se recauda cada impuesto. Y vamos a aclarar esto. Los derechos de exportación, está claro, se cobran al momento en que el exportador anota la exportación. El impuesto a las ganancias se paga una sola vez al año, más allá de los anticipos, y se determina una sola vez al año. El derecho de exportación se ajusta en base al tipo de cambio y los precios de los productos que se exportan. El impuesto a las ganancias es nominal, es en pesos y nominal. Es decir que otra ventaja que tienen los gobiernos respecto al derecho de exportación es esa. La otra ventaja es el control. Para controlar el pago de los derechos de exportación hay que controlar a 20 empresas como máximo. Para controlar el pago del impuesto a las ganancias, en el caso de los productores, hay que controlar a cerca de 300.000. Pero como les dije antes, los derechos de exportación lo pagan los exportadores. En la práctica, darle un bono a cuenta de ganancias a los productores es un sistema sumamente complicado, porque, insisto, determinar de qué productores está la mercadería que se está embarcando, qué pasa con el consumo interno. Es decir, es muy complicado porque también los derechos de exportación afectan los precios del consumo interno. Entonces me parece que en la práctica es inviable. Pero bueno, a lo mejor hay sistemas, ¿no? Después está el otro tema. Si yo imputo los derechos de exportación a impuesto a las ganancias, es posible que el impuesto a las ganancias no suba en la cantidad proporcional necesaria y al contrario hasta puede llegar a bajar. Porque si estoy tomando algo a cuenta de algo que ya pago, ¿se entiende esto? Algunos me dirán, no, pero los productores van a pagar más impuesto a las ganancias porque van a recibir mejores precios. Es posible, pero yo no sé si se compensa. ¿Por qué no sé si se compensa? Y acá viene la otra parte.
Mire, yo les voy a mostrar, y ahí Tuchito y Leandro van a poner en pantalla algunos de los gráficos que preparé para hoy. Son gráficos viejos, en realidad, del año 2020 y 2021, pero como ya lo he mostrado otras veces, o 2019, como lo he mostrado otras veces, me parece que corresponde. Es un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario. En el año 2019, el impuesto a las ganancias representaba de personas físicas pagados por la agroindustria y el campo solo el 2% de la recaudación y los derechos de exportación el 31%. Tomemos las ganancias de las sociedades, eran 11%, si los dos sumados 13%, contra el 31% que representaban los derechos de exportación. En el año 2020, más o menos la relación es lo mismo, bajan los derechos de exportación, pero de todas maneras lo que se paga por ganancias no representa más allá del 13 puntos de lo que paga todo el conjunto del campo y la agroindustria. Van entendiendo que entonces tomar a cuenta algo que es mucho más importante en cuanto a recibir que lo que voy a tener que pagar, me va a dar un crédito de varios años en que no voy a tener que pagar impuestos a las ganancias, entre comillas. Por lo tanto, es posible que el impuesto a las ganancias baje como recaudación y además el Estado estaría perdiendo lo que cobra por derechos de exportación. Esta es una parte del problema que después lo vamos a analizar un poquito más. Y no estoy diciendo que los derechos de exportación tengan que seguir, está claro, esto lo hemos discutido montones de veces. Los derechos de exportaciones tienen que desaparecer, no tomar a cuenta de algo que es impracticable, les repito. Pero además el derecho de exportación tiene un error en cuanto a cuánto le afecta al productor, porque todos creemos que el derecho de exportación es el 12% en trigo, el 12% en maíz y el 33% en soja para tomar los productos más significativos. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque en realidad el derecho de exportación se paga sobre el precio FOB de exportación que establece el gobierno, la Secretaría de Agricultura en este caso, no sobre el precio que recibe el productor. Entonces es el 12% del precio FOB, no del precio que recibe el productor. Vamos a ver si lo podemos explicar más claro en este cuadrito que vamos a presentar ahora. Por ejemplo, hasta el lunes el precio FOB del trigo era $323 por tonelada. El 12% son $39 por tonelada que le descuentan al productor del precio que recibe. El comprador le descuenta al productor $39 por tonelada porque tiene que pagar sobre 323. En el caso del maíz, le descuenta 26 sobre 220 y en el caso de la soja, $181 de los 547, que es el precio de exportación de la soja. Y entonces, ¿cuánto recibe el productor? Recibe 250 en el trigo, 180 en el maíz y $360 en la soja. ¿Qué significa esto? Que si yo aplico lo que le descuentan al productor sobre el precio que recibe el productor, en realidad, el productor está pagando el 16% del precio del trigo, el 15% del precio del maíz y el 50% del precio de la soja. ¿Está claro? Y entonces, para compensar, debería tener una ganancia cuyo 35% fuera $39 en el trigo, $26 por tonelada en el caso del maíz y 181 en el caso de la soja. Es decir, debería ganar todo el precio de exportación. ¿Se entiende esto? Es decir, si el productor gana $547 por tonelada de soja que vende, estaría pagando de ganancia $181, que es lo que paga derecho de exportación. Entonces, no es cierto que esto se puede tomar a cuenta de ganancias, salvo que le demos al productor un crédito por los próximos 100 años para compensar. No está bien esto. Pero además, miren, yo les dije, vamos a verlo un poquito más en detalle. Hay unos datos, miren. El aporte tributario de la agroindustria en el año 2021 hecho por la Bolsa de Rosario. Aportaron de ganancias 542.107 millones de pesos. Y de derechos de exportación 861.093 millones de pesos. Es decir, de todo el sector, agroindustria, todo el sector. Se pagó de derechos de exportación prácticamente 2 veces o 1 vez y media de lo que se pagó de impuesto a las ganancias. Pero vayamos más allá. También la Bolsa de Rosario en su momento hizo este otro informe que vamos a ver ahora, en donde determina los productores cuánto pagaron entre ganancias de las personas físicas y las sociedades. Pagaron 50.000 millones de pesos aproximadamente. Y de derechos de exportación, 331.000 millones de pesos. Es decir, con un solo año de derechos de exportación, tienen 6 años de impuesto a las ganancias pagos. Seguir hablando de esto como una solución es esquivarle el bulto al problema. El problema es cómo hace el gobierno, el que fuera, para eliminar los derechos de exportación, que es lo que hay que hacer. Probablemente yo coincido con los que dicen que hay que reducirlos de manera parcial para llegar en algún momento a 0. Pero ahí donde no coincido es en donde dicen que la soja es el que más largo hay que estar. No, la soja es uno de los primeros que hay que reducir. Porque si no, ya lo hemos hablado muchas veces, la Argentina tiene un problema bastante serio. Bueno,
Dicho esto, espero haber sido claro y si no, como siempre me consultan. Nos vamos a Estados Unidos, les contaremos desde allí cómo están los cultivos y todo lo que está pasando en el país del norte. Y recuerden que además el 7 de septiembre estaremos en el City Center de Rosario acompañando a la gente de AFA, a los productores 4.0 y el 8 con la rural del Valle de Concara en San Luis.